Hola, soy del equipo número 5 del grupo A. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las coronariopatías, específicamente de las anginas. La angina estable, que es de la coronariopatía crónica, y la angina inestable, que es del síndrome coronario agudo. Pues antes que nada vamos a hablar un poco de las generalidades. Pues vamos a empezar con lo que es el concepto de la enfermedad coronaria. Dice que pues prácticamente es una de las causas principales de muerte en personas de edad avanzada. El 81% de los adultos que muere pues tienen más de 65 años y pues eso es un dato muy importante. Pues las presentaciones clínicas del síndrome coronario pues son las isquemia subclínica, la angina de pecho, los síndromes coronarios agudos como lo que es la angina propia y también lo que es el infarto del miocardio y muerte súbita de origen cardíaco. Vamos a hablar simplemente en esta ocasión de las dos anginas que son de las más relevantes y comunes que debemos de conocer. Eh, bueno, eh, algo de epidemiología, pues en los países desarrollados, pues esta enfermedad, pues dice que abarca a ambos sexos y es responsable de un tercio de todas las muertes. Em, pues a mayor edad hay más riesgo de tener enfermedad coronaria. Dice aquí que aproximadamente uno de cada 100 personas entre los 55 a los 64 años, pues la va a padecer. Em, la tasa de mortalidad en las mujeres también aumenta, a pesar de que ellas tengan un factor protector después de la menopausia y mayor a los 75 años, pues dice que van a superar el riesgo al de los hombres o van a ser igual. Eh, la frecuencia de la enfermedad de la arteria coronaria y del infarto van a aumentar con edad, eso hay que tenerlo muy presente. Uno de los principales factores que el libro menciona, el libro de geriatría de la editorial McGraw-Hill dice que la hipertensión es el principal factor de riesgo de la enfermedad, que es la enfermedad arterial para producir una enfermedad coronaria en los adultos mayores. Así que la hipertensión dice que es un riesgo para enfermedad coronaria en los adultos mayores. También el colesterol y el tabaquismo, los niveles de lípidos, todo eso tiene mucho que ver, pero son de menos importancia. Así que el control de la presión arterial y las metas que debemos seguir las vamos a recomendar al final de esta exposición. Eh, Algo muy importante también es conocer la anatomía de las arterias coronarias. Pues prácticamente, como vemos aquí en la imagen, pues está lo que es la válvula aórtica y dice que a partir de la válvula aórtica van a salir los senos coronarios, tanto derecho e izquierdo. El seno coronario izquierdo pues va a dar una arteria que se llama principal izquierda. Esta va a dar una arteria muy conocida como la coronaria izquierda. Esta a su vez pues se va a dividir en otras tres arterias. La coronaria izquierda se va a dividir en arteria descendente anterior izquierda, en arteria circunfleja y a veces una rama que puede no estar que se llama arteria intermedia. La arteria descendente anterior izquierda va a transcurrir por el surco interventricular anterior y en algunas partes sobre la punta del corazón. Va a irrigar la cara anterior del tabique y la pared libre del ventrículo izquierdo, prácticamente toda la parte izquierda. La arteria circunfleja la cara lateral libre también del ventrículo izquierdo. Eh, Dice que la mayoría de personas tienen más dominancia por la irrigación de las arterias derechas. Dice que la arteria coronaria derecha, ya está, pues que viene propia del seno coronario derecho, pues dice que transcurre por el surco AB sobre el lado derecho del corazón y va a irrigar el nodo sinusal en el 55% de los casos. El nodo sinusal, recordemos que está en la aurícula derecha, así que están en cámaras derechas. Algo muy importante también, pues dice que del 10 al 15% de las personas van a tener dominancia izquierda, pero en realidad pues es más del lado derecho del corazón. Eso es lo más relevante y también saber que pues hay ciertas arterias que pues tienen más riesgo de padecer placas ateromatosas y las vamos a ver más adelante. Eh, Ahora vamos a hablar de aterosclerosis. Vamos a iniciar con la fisiopatología. Bueno, primeramente la aterosclerosis es una enfermedad que afecta a las arterias elásticas, en especial a su capa media, que es la muscular.
Esta patología es frecuente en el proceso de envejecimiento, ya que constituye una de las principales causas de mortalidad en las personas adultas. Esta se caracteriza por depósitos de lípidos sanguíneos en la capa íntima de las arterias, es ahí donde se forma la placa de ateroma. Y bueno, esto desencadena inflamación, fibrosis y disminución de la luz arterial. Y pues como resultado se da la pérdida de elasticidad del vaso. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen en donde podemos ilustrar el proceso por el cual se forma esta lesión. En medio podemos ver a la imagen de una arteria. Entonces la lesión inicial, que se parece que histopatológicamente se mira normal. Posteriormente hay infiltración de macrófagos y células espumosas aisladas. Esa es en la primera parte. Su inicio se da a partir de la primera década. El mecanismo principal es la adición de lípidos. Y pues esta etapa no tiene signos clínicos como tal. La segunda etapa es la estría grasa, que ahí es donde se empieza a dar la acumulación intracelular de lípidos. Esto ocurre igualmente en la primera década y tampoco presenta signos clínicos. La tercera etapa es la lesión intermedia, es donde hay acumulación intracelular de lípidos y los depósitos externos de lípidos se crean. Bueno, esta etapa se da a partir de la tercera década de evolución y aquí es donde puede o no presentar signos clínicos. Entonces, la cuarta etapa es el ateroma, que es la acumulación intracelular de lípidos y hay núcleos de lípidos extracelulares. Como podemos ver en la imagen ya se puede notar la ateroma propiamente dicho. Igualmente se da en la tercera etapa y aquí ya no hay todavía signos clínicos también. Posteriormente sigue el fibroateroma, donde hay núcleos lipídicos simples o pueden ser múltiples. Hay capas de fibrosis o de calcificación. Esta lesión se da a partir de la cuarta década y hay aumento del músculo liso y del colágeno. Y por último, la lesión complicada, que son defectos de la superficie, hay hemorragia y hematoma, y es donde se dan las trombosis. Igual se dan dentro de la cuarta década y el riesgo es la formación de trombos. Componentes de la placa de aterosclerosis. Bueno, es una célula endotelial, está compuesta de lipoproteínas de baja densidad, de monocitos de macrófagos y de miofibroblastos, y también plaquetas. Ahí en la imagen se ilustra lo que acabo de mencionar. También dice que la OMS definió en el año 59 como una combinación variable de alteraciones en la capa íntima y que hay una acumulación focal de colesterol y otros lípidos, tejido fibroso, glúcidos complejos, sangre y productos hemáticos. Y esto pues acompaña alteraciones más o menos importantes de la capa media. Aquí tenemos otra imagen de cómo se va desarrollando este proceso. Podemos ver en un corte cómo es la arteria normal, ahí se ilustra la capa media, la íntima, después cómo se hace la estría grasa, que sería la placa estable, y entonces cuando se desprende se llama placa inestable o ulcerada. Y las últimas imágenes se ilustran la oclusión trombótica, que es cuando la placa de ateroma ya está muy grande y casi puede ocluir o no ocluir totalmente, pero sí un gran porcentaje de la luz arterial. Y bueno, los factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis son los mismos que los factores de riesgo para la aterosclerosis. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Son los niveles de lipoproteína de baja densidad, altos, niveles altos de lipoproteína alfa, niveles sanguíneos bajos de lipoproteína de alta densidad, o sea, HDL, estos tienen que estar altos, y el tenerlos bajo es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus, en particular la tipo 2, el tabaquismo, que el tabaquismo es factor de riesgo para muchas enfermedades coronarias, por lo tanto es un factor de riesgo para esta. Y obesidad, inactividad física, niveles altos de apoproteína B y niveles sanguíneos elevados de proteína C reactiva. Bueno,
En esta parte vamos a hablar de la angina de pecho estable, que es parte del síndrome coronario crónico. Pues la definición de la angina de pecho estable es un dolor, una opresión o un malestar de tipo torácico atribuible a una isquemia miocárdica de tipo transitoria. Se acompaña de alteraciones en la función del miocardio y del ventrículo, pero no hay necrosis, cuyas características no han variado en los últimos 30 días. Eh, Algo muy importante aquí es el tiempo de duración. El dolor dura de 1 a 15 minutos, es de un inicio insidioso, habitualmente retroesternal, opresivo, se irradia, pues dice aquí, a la región interescapular y también puede ser cuello, mandíbula, hombros y brazos. Son signos muy típicos, ¿verdad?, de un síndrome coronario. Sus características más importantes es la relación con algún factor que la pueda desencadenar, como en este caso puede ser el esfuerzo, el frío, las emociones y el estrés. Algo que debemos tener en cuenta es que esta se va a aliviar con el reposo o con la nitroglicerina, ya sea en parche o sublingual. La angina estable, según los criterios de la Sociedad Canadiense, pues se van a dividir en clases funcionales. Eh, Estas clases pues son cuatro. Eh, la angina estable clase 1 dice que no tiene limitación de la vida normal. La angina solo aparece por esfuerzos muy grandes. La clase 2 dice que pues es por ligera actividad física. La angina aparece al andar muy rápido o subir escaleras. Puede andar más de 1 o 2 manzanas o subir un piso de escaleras. Es una limitación ligera de la actividad en la cual ya puede presentarse los síntomas. La angina de clase 3 limitada es una limitación marcada cuando se hace una actividad física. La angina aparece al caminar 1 o 2 manzanas o al subir un solo piso de escaleras. Eh, la clase funcional 4 pues es la incapacidad para que no realice ninguna actividad. Esto es prácticamente cuando está en reposo y pues presenta los síntomas. Así que hay que tener en cuenta esas 4 clases funcionales de la angina estable. La clasificación también por la Asociación de Nueva York, pues la NIJA dice que la angina estable también se clasifica en 4 grados. Grado 1 pues dice que no compromete la vida ordinaria y la angina ocurre ante cualquier actividad muy extenuada o superior a la habitual. Y pues la grado 2 dice que es ante esfuerzos habituales de la vida ordinaria, ante los esfuerzos cotidianos, y el grado 3 pues dice que aparece ante esfuerzos muy mínimos, y el grado 4 es cuando hay angina en reposo. Prácticamente pues dice que ya aquí vienen crisis anginosas como la clase funcional 3 y son definidos como todavía aquí anginosos estables. Bueno, hablando de la fisiopatología, existe una obstrucción coronaria por una placa de ateroma, el cual crece lentamente y va reduciendo el calibre del vaso. En caso de una situación basal, el requerimiento de oxígeno al miocardio sigue siendo adecuado. En situaciones de estrés no es capaz de satisfacer las necesidades de oxígeno y es donde aparece isquemia miocárdica, lo cual aparece la alteración a la función contráctil, cambios en el electrocardiograma y angina con manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en la exploración física? Vamos a ver soplos vasculares. Soplos cardíacos, los más frecuentes son estenosis aórtica e insuficiencia mitral degenerativa. Hay evidencia de enfermedad ateromatosa. Un pulso irregular en 10% de los adultos mayores tienen fibrilación auricular o extrasistólica. Hay dolor osteomuscular, aunque puede variar y se pueden descartar otras patologías. Signos pulmonares son congestión pulmonar, tos, disnea, edema frecuente en extremidades inferiores, secuelas neurológicas, atrofia muscular y dolor retroesternal a la palpación en el área torácica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, vamos a revisar el cuadro clínico, hacer estudios de laboratorio y estudios de imagen. El cuadro clínico clásico es de un paciente geriátrico con dolor
centro torácico de 4 a 15 minutos de duración de tipo opresivo. Un 7 a 8 de 10 según la escala de EVA, con síntomas acompañantes relacionados a cardiopatías como diaforesis, mareo, síncope, disnea. Desencadenado por actividad física, ejercicio o estrés emocional que tenga otras comorbilidades como dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión no controlada de varios años de evolución, infartos previos y otras cardiopatías. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los laboratorios? En el hemograma vamos a encontrar una leucocitosis, BSG elevada, coagulograma de función renal, el colesterol y triglicéridos posiblemente altos, los marcadores de necrosis miocárdica, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? La mioglobina se eleva durante el infarto y se detecta a las 2 horas. La troponina I está elevada por 7 a 9 días y la troponina T está elevada por 10 a 14 días. Ahora en los hallazgos de los estudios de imagen vamos a tomar 4 estudios importantes que sirven más que nada para el descarte de otros diagnósticos diferenciales que nos podamos plantear, como lo son el electrocardiograma, la radiografía de tórax, un ecocardiograma y la coronariografía. Ahora, en cuanto al electrocardiograma, es obligatorio hacerlo en todo paciente con dolor retroesternal de tipo anginoso que llegue a consulta. Tiene que ser obviamente dentro de un corto tiempo, los primeros 10 minutos de consulta se recomienda. Normalmente cuando se trata de una angina estable, se va a ver normal el electro en reposo y pues puede haber una ausencia de dolor en el 50% de los casos. Ahora, en cuanto a el electro, puede que haya signos de IAM anterior, un signos o secuelas que haya dejado un infarto agudo del miocardio anterior, antes del cuadro actual. Puede haber depresión del segmento ST, cambios isquémicos en onda T. Ahora, del 20-30% de los pacientes geriátricos con dolor torácico tiene electrocardiograma normal, y el 10% de los pacientes geriátricos puede tener electro normal y presentar sintomatología. O sea, tener el dolor retroesternal y al momento de tomar el electro va a salir normal. Ahora, en cuanto a la radiografía de tórax, pues más que nada es para descartar otras patologías que tengan que haber, si hay problemas cardíacos en cuanto a la funcionabilidad o al un engrosamiento de la pared, ya sea un crecimiento de cavidades cardíacas, se trata de una insuficiencia cardíaca o derrame pericárdico, calcificaciones, patología de la aorta torácica, patología de la columna vertebral, un EPOC, signos de hipertensión pulmonar, atelectasia, congestión pulmonar, derrame pleural, infiltrados pulmonares o una cifoescoliosis. En la primera imagen que aparece en la diapositiva podemos ver una cardiomegalia, ¿okay? Un agrandamiento de las cavidades. En la segunda estamos viendo en la parte de abajo un derrame pericárdico. Se puede ver cómo lo que es el pericardio se ve agrandado por el acúmulo de líquidos. Es por eso que hace una deformación uniforme, no como en la de arriba, que sería una cardiomegalia, un agrandamiento de las cavidades, se ve nada más de un lado. Ahora, en cuanto al ecocardio, el ecocardiograma, igualmente, o sea, este es un estudio de descarte, buscando incompetencias valvulares por calcificaciones valvulares, vicios valvulares como estenosis aórtica, insuficiencia mitral, hipertrofia ventricular, trastornos de motilidad segmentaria,
ya sea actuales o que nuevos o que hayan sido anteriores, disfunción distólica y sistólica, hipertensión pulmonar, entre otras, ¿no? Y por último, la coronariografía, este es un proceso que sirve más que nada para descartar que no se trate de un infarto, que una arteria no esté ocluida completamente. En la imagen pueden ver una coronariografía. Se puede ver cómo se marcan bien las arterias. En caso de que no se tratara de un infarto, lo más seguro es que se viera un pequeño segmento que se viera opaco, que no se viera, perdiera la continuidad, pues. Este es un procedimiento invasivo con una mortalidad de 1 de 1000 y una incidencia de un accidente cerebrovascular de 1 de 1000, igual, una cifra que sube al 15% en pacientes con estenosis aórtica. Ahora, este es un procedimiento que utiliza un medio de contraste. La mitad de los procedimientos se le realiza a mayores de 65 años. Es difícil darle un significado funcional si, como les digo, si no es una causa del síntoma. Entonces, definir que el dolor torácico sea de causa coronaria es primordial. Las indicaciones según los factores de riesgos depende de las clases. Si es clase 1, los marcadores clínicos de alto riesgo: disfunción ventricular severa, isquemia severa desencadenada por estrés, angina recurrente a pesar de tratamiento médico adecuado. Si es clase 2A, isquemia no severa desencadenada por estrés con función ventricular izquierda. Si es clase 2B, disfunción ventricular izquierda. Y si es clase 3, hay una buena función ventricular izquierda con ausencia de isquemia durante el estrés. El diagnóstico diferencial, los diagnósticos diferenciales cardiopulmonares vienen siendo valvulopatías aórticas, miocardiopatías primarias, pericarditis, aneurismas disecante aórtico, prolapso mitral, embolia o infarto pulmonar. Y los no cardíacos puede ser una úlcera péptica, gastritis, esofagitis, hernia de hiato esofágico, costocondritis o colecistopatías agudas o crónicas. Ok, ahora viendo el tratamiento. El tratamiento por tratarse de una angina estable, este tratamiento es farmacológico. Como medidas protectoras para evitar alguna coagulopatía posterior debido al dolor, se recomienda agregantes como aspirina y en segunda mano clopidogrel. Una terapia antianginosa, hay que quitarle al paciente el dolor. Entonces, en primera elección están los nitratos, IECAS, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. La más recomendada es nitratos, es la de primera elección. Y pues para evitar que la arteria se siga ocluyendo más, estatinas, agentes que disminuyan el nivel de colesterol y eviten que se forme la placa. Ahora, medidas generales. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues estilo de vida, ¿no? Realizar ejercicio 30 minutos al día, corregir sobrepeso en caso de que se tenga un IMC elevado, una dieta pues rica en vegetales, fruta, fibra, cereales, grasas buenas, como se encuentra en el aceite de oliva, en el aguacate. En caso de que ya se tenga una comorbilidad como hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, hipotiroidismo, pues se debe a un tratamiento adecuado, ¿no? Como apegarse a su tratamiento para que no esté descontrolado, ¿no? Y pueda causar juntas, pueden causar varios problemas, sobre todo cardiovasculares.
evitar situaciones que desarrollen la angina. Puede ser un estrés, frío, comidas copiosas, un ejercicio intenso. Pues hablando de los pacientes geriátricos, muchos no pueden realizar el mismo ejercicio que un paciente joven, pero hay ejercicios de poco impacto, de leve impacto, en el que pueden hacer caminar, eh, ejercicios aeróbicos leves en los que ellos se sientan cómodos. Entonces, eh, de como quiera evitar el ejercicio intenso, ¿no? Las comidas copiosas, tratar de evitarlas, y tomar sus medicamentos. La angina inestable se caracteriza por un dolor precordial de origen isquémico que dura menor a 30 minutos y tiene que ser menor a 8 semanas en pacientes previamente asintomáticos. Y la angina inestable cae dentro de la clasificación de infarto al miocardio sin elevación de ST. El dolor es más prolongado, a diferencia de infarto agudo, miocardio con elevación de ST, y los cambios en el electrocardiograma son más persistentes y se observa elevación de marcadores de necrosis miocardíaca. Los siguientes son los criterios de Braunwald, que es un predictor de las enfermedades coronarias subyacentes y cómo va a progresar hacia el infarto de miocardio. Y finalmente, para ver qué tratamiento se le va a dar al paciente, siendo que hay clase A, B y C, y dentro de sus severidades clase 1, 2 y 3, siendo que la clase A1 es la más severa, y esa es secundaria a otra enfermedad que causa la isquemia. La B1 es propiamente de daño al miocardio, que viene de una enfermedad cardiovascular y no sistémica. A continuación, la fisiopatología, las arterias más afectadas, las arterias afectadas frecuentemente son las circunflejas y descendentes en sus tercios proximales. Inicia con el núcleo lipídico grande, que está por medio de macrófagos M1 y forma un ateroma de células espumosas. Los macrófagos M1 son inflamatorios y forman una cápsula fibrosa fina. Hay infiltrado de linfocitos TH1 que son proinflamatorios y la expresión de interferón gamma, metaloproteasas y microvasos. La rotura de esta placa puede obstruir la arteria y se denomina placa inestable. A diferencia de la placa estable, es cuando deja de crecer el núcleo lipídico y va aumentando la cápsula fibrosa en su alrededor, que la hace estable. Los macrófagos M2 son antiinflamatorios y la interleucina 10 junto con el factor de crecimiento beta. Todo esto forma una placa estable que puede llegar a obstruir las arterias. A continuación, la fisiopatología. Hay dos tipos de angina, 3 tipos. La angina primaria reduce el flujo coronario y resulta por varios mecanismos, que puede ser tanto trombótico como vasoespástico, o mixto, que es o combinado, que es trombótico y vasoespástico a la vez. La angina secundaria es por incremento de la demanda metabólica, que da por resultado lesiones y excede a la reserva coronaria. Aquí puede ser de 4 clases, una siendo por severidad una mínima, clase 2 moderada, clase 3 grave y clase 4 muy grave. Y esto se divide según la clínica y de desarrollo de la isquemia. Y al fin, la angina mixta, que se presenta en episodios de angina primaria y secundaria. A continuación diré los síntomas y la presentación clínica, que consiste en el dolor torácico, que puede empezar en el hombro
y se puede extender la mandíbula y el cuello y la espalda. Habrá una molestia como rigidez, opresión o compresión en el pecho y sensación de ardor o asfixia. Finalmente, habrá molestia que ocurre en reposo y no desaparece fácilmente al tomar medicamento, dificultad para respirar y sudoración. Yo soy Ricardo y les voy a hablar un poco empezando por la clínica. Bueno, el síntoma característico de su presentación clínica va a ser el dolor torácico precordial que puede o no tener irradiación al brazo, mandíbula, cuello, espalda, y esa molestia se va a sentir de una manera opresiva, puede causar ardor, asfixia, y ella ocurre en reposo y no desaparece fácilmente al tomar un medicamento. También se va a acompañar de disnea y de aforesis. Para hacer el diagnóstico nos vamos a basar en la clínica y en los exámenes complementarios. La clínica, como ya dijimos, el paciente va a tener el dolor precordial característico que dura aproximadamente de 5 a 20 minutos, con o sin irradiación a brazos, espalda, cuello, mandíbula, y se puede acompañar de disnea, mareo, diaforesis, náuseas. Los exámenes complementarios más comunes y más usados van a ser el electrocardiograma y los biomarcadores, la troponina, T o I, CPK, CPK-MB, mioglobina. Y también se puede usar la eco y la angiografía. En los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener varios orígenes que pueden ser cardiovascular, gastrointestinal y también neuromusculoesquelético y psicológico. Entre todos, pues podemos mencionar la pericarditis, disección aórtica, pleuritis, neumotórax, de intestinal, úlcera péptica, espasmo esofágico, hernia hiatal. También puede ser de origen neuromuscular, osteocondritis, neuralgias, también psicológico, neurosis y algunos otros trastornos. Bueno, ahora voy a hablar del tratamiento. Aquí tenemos tratamiento no farmacológico. Es muy importante que si la persona tiene el factor de riesgo del cigarrillo, pues debe dejarlo, debe de controlar sus niveles de colesterol, tanto como los de HDL como los de LDL. Los LDL deben estar lo más bajos y los HDL deben estar altos. También se tiene que controlar la diabetes y la presión arterial si es que la persona los padece. Debemos de educar al paciente para que lleve una dieta y un ejercicio adecuados de acuerdo a su padecimiento. Por parte del tratamiento farmacológico, bueno, los pacientes con angina inestable deben tener lo siguiente, a menos que esté contraindicado, pero en general los siguientes medicamentos son los que se tienen que dar. Deben de consumir o de tener prescritos fármacos antiagregantes plaquetarios. Entre esos encontramos aspirina, clopidogrel, o pueden ser ambos. El prasugrel y el ticagrelol son alternativas para el clopidogrel. También debe de tener anticoagulantes, como es una heparina, que debe de ser no fraccionada o de bajo peso molecular. También debe de tener inhibidores de la glucoproteína 2B o 3A para algunos pacientes que tienen alto riesgo. El tratamiento anginoso regularmente se trata con nitroglicerina. Esta se va dando gradualmente si es que el dolor no cesa. Su vía es sublingual, de inicio sublingual. También a estos pacientes se les da beta bloqueadores, se les da inhibidores de la ECA y estatinas. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál es el abordaje que se le da a un paciente inestable. Bueno, el primer cuadro podemos ver todo lo que vamos a manejar en estos pacientes, que es oxígeno, morfina, aspirinas, nitratos, betabloqueadores y heparinas u otros anticoagulantes. Bueno, podemos ver las cosas que debemos considerar, las dosis, que el clopidogrel es de 300 a 600 miligramos. Y bueno, entonces, como vemos ahí, los pacientes con angina inestable
hay dos caminos o hay dos formas en las que se presentan. Uno es la forma no complicada y otro la complicada. Vamos a iniciar con la no complicada. Entonces, a los de la no complicada les tenemos que hacer una angiografía dentro de las primeras 24 a 48 horas. Eh, ahí pues, vamos a observar el resultado. Si es que la anatomía coronaria es adecuada para una intervención percutánea. Si esta es, pues si no lo es, pues se considera una cirugía de revascularización mecánica. Y si sí lo es, pues tenemos que hacer la intervención percutánea. Por el otro lado, si la angina inestable está complicada, se debe de hacer una angiografía urgente o de emergencia. Nuevamente se tiene que observar la anatomía coronaria y si no es adecuada para hacer la intervención percutánea, pues se debe hacer una cirugía de revascularización miocárdica de emergencia. Entonces, este es un pequeño esquema en el que nosotros podemos guiarnos para saber el manejo de estos pacientes. Por último, la prevención de las coronariopatías. Bueno, para prevenir esta enfermedad, pues tenemos que modificar factores de riesgo de la aterosclerosis que ya se mencionaron, que son dejar de fumar, pérdida de peso, dieta saludable, ejercicio regular, modificar los niveles de los lípidos y pues reducir la ingesta de sal para tener un buen control de la presión arterial. Esos son los más principales y los que debemos remarcar y de concientizar al paciente que los tome en cuenta y que haga un cambio. Para el control de la hipertensión, el tratamiento se va a basar en los antihipertensivos que van a tener un objetivo de llegar a una tensión arterial al máximo de 130-80 y ya la lipidemia la vamos a modificar con estatinas para bajar la LDL a un máximo de 100 miligramos por decilitro y para los pacientes con enfermedad coronaria 70 a 80 miligramos por decilitro. Y el pronóstico del paciente obviamente va a estar ligado al tratamiento farmacológico, a su adherencia y más importante sus cambios en su estilo de vida, así también como el correcto manejo médico respecto a su enfermedad.